Bueno, chicas, bienvenidas, bendiciones a todas. Gracias a todas por estar aquí. Yurani, Dios te bendiga, bienvenida. Qué bueno tenerte aquí. Estabas como usuario Zoom, por eso no reconocía tu nombre. Bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Bienvenidas, chicas, entonces a nuestra semana número 15. Ya vamos por nuestra semana número 15. Y si ustedes vieron en el programa que se les dio para esta semana, tenemos como título Vivir en la luz. Ese va a ser el enfoque de nuestra clase del día de hoy, que fue prácticamente la lectura que hicimos durante la semana. Y la lectura asignada para esta semana fue Efesios 5 del 8 al 13. Y antes de comenzar, vamos a leer la palabra de Dios y yo quiero leer dos versiones. Yo quiero leer la versión Reina Valera, pero también quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente. Amén. Si alguna de ustedes tiene la Biblia de Nueva Traducción Viviente y me quiere ayudar a leer, amén. Voy a leer Reina Valera. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Nueva traducción viviente. ¿Alguien tiene esa traducción o la leo yo? La leo yo. Ok. Es la NTV, Ajá, ajá. yo la tengo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ante ustedes estaban llenos antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Amén. Amén. Me encanta la traducción, la NTV. Es como que te habla como más claro. Y eso es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Pero antes vamos a cuando desarrolla usted su guía, que yo les comparto, que es donde ustedes estudian y hacen sus anotaciones. Tenemos como primero el título. El título es Vivir en la luz. Luego tenemos el contenido, que recuerden que cuando hablamos del contenido, lo que hacemos es, en nuestras propias palabras, decir qué fue lo que encontramos en esa lectura. Y aquí en el contenido yo hice varias anotaciones y dice así. En el contenido habla, en esto que acabamos de leer, habla de lo que éramos antes en el tiempo pasado, antes de conocer y reconocer al Salvador, ¿verdad? Y luego hace un contraste con lo que somos ahora, nuestra nueva vida en Cristo. Por ende, nos exhorta a andar como hijos de luz. Después relaciona nuestra manera de andar con el fruto del Espíritu Santo y la responsabilidad que nosotros mismos busquemos y aprendamos lo que le agrada a Dios. Amén. Luego
dice que no estamos supuestos a participar en las obras de las tinieblas, sino que las identifiquemos y que aquello que no agrada a Dios pueda, con nuestra luz, pueda alumbrar en otros lo que no le agrada a Dios. Porque eso es lo que dice al final. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine. Nosotros como la luz somos los que vamos a iluminar a los que están en tinieblas. Así que eso es el contenido de estos versículos que leímos. Personajes principales, recuerden que Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso eran personas judíos y eran personas gentiles que escucharon el mensaje de salvación y ellos reconocieron al Señor como su Salvador y inmediatamente que pasa eso por fe y por gracia, somos salvos y somos ahora iglesia. Así que Pablo le estaba escribiendo a ellos esta carta. Nuestro versículo elegido de la semana fue Efesios 5:8, que se los leo, que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Palabras claves. Recuerden que palabras claves son las que identifican lo que estamos estudiando en este pasaje. Y yo encontré unas que eran muy obvias, que es luz, que es tinieblas, otro tiempo, el contraste con el ahora. Y otra que me llamó mucho la atención fue de hijos, que somos hijos de luz. Así que esas fueron mis palabras claves. Luz, tinieblas, otro tiempo y ahora, el contraste entre esas dos y hijos. Luego dice, ¿identificas alguna idea que fue confusa para ti? En realidad, para mí no se me hizo confusa ninguna, pero sí hubo una palabra que quise buscar significado porque no la entendía muy bien y esa palabra fue infructuosa. Infructuosa. Y entonces, infructuosa significa algo inútil, ineficaz o que no da el resultado o el fruto que se desea. Así que algo infructuoso es algo que es estéril, es improductivo y es vano. Y si lo llevamos, por supuesto, al ámbito espiritual, estamos hablando de obras infructuosas que no tienen vida, que son improductivas, que son estériles, que al fin del día no van a dar el fruto que nosotras estamos buscando, que es el fruto del Espíritu Santo. Así que esa fue mi parte confusa que la aclaré con eso. Amén. Atributos de Dios en este capítulo. Yo identifiqué tres eh, atributos de Dios. Santidad. Primero la santidad, porque me manda a andar en la luz. Y para nosotras andar en la luz, tenemos que andar en santidad, apartadas para Dios. Amén. Segundo atributo, su poder. Cómo Él está hablando de la vida antigua, que antes estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz. Ahí yo puedo ver su poder de hacer por mí lo que nadie más podía hacer, que fue darme vida cuando yo estaba muerta en mis delitos y pecados. Amén. Así que puedo ver su poder, su poder. Paciencia, porque aun cuando nos toma tiempo cambiar, Él es paciente con nosotros. Él es paciente con nosotros. Así que santidad, poder y paciencia. Amén. Referencias cruzadas conseguidos. Las referencias cruzadas es que podemos encontrar en la Biblia que tenga que ver con lo que estamos estudiando. Recuerden que el versículo elegido es nuestra referencia para buscar esa referencia cruzada.
Así que cuando yo estoy estudiando y cuando yo estoy buscando una referencia cruzada, yo me estoy llevando de la base, mi base para buscar esa referencia es mi versículo elegido, que fue Efesios 5:8. Entonces, mi referencia cruzada encontré Juan 8:2, que lo que hace, 8:12, perdón, que lo que hace es que me habla de lo mismo que me está hablando, pero a lo mejor de otro autor, de otro libro. Amén. Y dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también encontré Mateo 5:14 que dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Así que esa es la introducción a nosotras entonces comenzar a desarrollar nuestra enseñanza central, que es vivir en la luz. Pero antes de comenzar, vamos a recordar un poquito qué fue lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada, si se acuerdan, estuvimos hablando, el tema, el enfoque era la importancia de evitar la inmoralidad. Recordamos que decíamos que la inmoralidad era todo aquello que violaba las leyes de Dios, que la inmoralidad era todo aquello que iba en desacuerdo con lo que ya Dios había establecido en su palabra, en sus mandamientos, en quién era Él. Así que todo aquello que no representaba a Dios era inmoral y nos llamaba a que nosotros teníamos que evitar eso a toda costa. Y vimos cómo se nos daban advertencias. Recuerda que hablamos sobre las advertencias que nos advertían que no podíamos estar practicando esas cosas porque habían consecuencias y esas consecuencias afectaban nuestra eternidad. Eh, los que practican el pecado no tienen herencia en el reino de los cielos. Así que como ven, seguimos nuevamente hablando de la identidad. Identidad, identidad, identidad. Mientras nosotras tengamos nuestra identidad y nosotras reflexionemos, meditemos y observemos los primeros 3 capítulos de Efesios, donde se dice lo que Dios hizo por nosotros y nosotros lo abrazamos, como consecuencia se nos hace fácil vivir en coherencia a lo que somos, a la nueva identidad. Así que la identidad y estar arraigadas en nuestra identidad, en lo que somos en Cristo, es clave, chicas, para que nosotras podamos vivir en la luz. Así, quién soy y cómo debo andar debe ser a la altura del llamado que ya Dios me dio cuando me salvó, cuando me redimió, cuando me libertó, cuando me escogió. Amén. Así que esta semana continuaremos con algunas instrucciones que Pablo le sigue dando a la iglesia. Instrucciones y también advertencias. Y una de esas es vivir en la luz. Así que comencemos. Comencemos con esta semana. Así que tenemos nuestro verso a desarrollar, que es Efesios 5:8. En ese es el que nos vamos a enfocar, que dice así. Nuevamente lo leo. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Aquí Pablo le está hablando directamente a los gentiles. Si usted nota, Pablo lleva ya varios versículos hablando directamente a los gentiles. Porque los gentiles, si ustedes se acuerdan,
eran todos aquellos que no eran del pueblo de Dios. No tenían conocimiento de Dios y estaban separados de Él. No sé si se acuerdan de eso. Que los gentiles, nosotros éramos gentiles, porque yo no nací en cosas judías, yo no soy descendiente judío de nadie. Yo era una gentil. Nosotras éramos gentiles. No conocíamos ni habíamos y no éramos herederos de las promesas de Dios. Así que aquí Pablo le está hablando a los gentiles directamente. ¿Por qué? Porque los gentiles habían vivido una vida totalmente separada de Dios. Y Pablo quería enfatizar cómo eso que Dios había hecho en sus vidas tenía que transformar la manera de ellos vivir, la manera de ellos andar, la manera de ellos relacionarse con otros. Porque antes eran algo, así como nosotros, antes de Cristo, éramos algo, pero ahora que tenemos una nueva identidad, somos otra cosa. Somos nuevas criaturas. Somos hijas de Dios. Amén. Así que quiero que recordemos el estudio de unas semanas atrás, porque aquí Pablo está hablando de, mire cómo dice, en otro tiempo erais tinieblas. Y yo quiero que vamos unos estudios atrás y vamos a leer Efesios 2, 1, 10, para que nosotras recordemos de dónde fue que nos sacó Dios. Amén. Vaya conmigo a Efesios 2, del 1 al 10. Y dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, aquí en estos 10 versos, hay un breve resumen de lo que nosotros hemos estado estudiando por 15 semanas, porque nos recuerda en dónde estábamos nosotras. Y eso nos debe llevar a nosotras a gratitud y a humillación delante de Dios, porque Dios no nos dio lo que merecíamos. Al contrario, Él extendió gracia y Él extendió misericordia para con nosotros. Así que aquí Pablo nos habla de nuestra realidad y la urgencia que nosotros tenemos, que teníamos antes y que todavía seguimos teniendo, eh, de, de tenerlo a Él, de estar en la luz. Entonces, nuestro enfoque es andar en la luz. Y una de las cosas que el hombre
tiene que entender, y nosotras como iglesia tenemos que entender, es que solamente hay dos maneras en que nosotras podemos navegar nuestra vida. Y esa es o en tinieblas o en la luz. El hombre solamente tiene dos opciones para navegar en la vida. O lo hacemos en oscuridad y tinieblas o lo hacemos en la luz. La eternidad, y esto es bien importante porque la eternidad de una persona se determina por el tipo de vida que viva, por el tipo de vida que practique. O sea, este, si yo practico el pecado deliberadamente, sabiendo que Dios no le agrada, sabiendo que es algo que ofende a Dios, y yo deliberadamente, sin un esfuerzo para cambiar, ni con un fruto de arrepentimiento, para no hacer eso que no agrada a Dios, yo no tengo herencia en el reino de los cielos. Y eso lo dice su palabra, eso lo estudiamos la semana pasada. El que practique tales cosas no tiene herencia en el reino de Dios. Entonces, cuando yo vivo y observo mi vida y observo eh, la manera en que me conduzco en las cosas que yo hago, nosotras, teniendo el conocimiento de la palabra, podemos saber si estamos en oscuridad o si estamos caminando en la luz. Así que cuando hablamos de la oscuridad o tinieblas, lo que éramos antes, y esto es como un breve resumen de lo que hemos estado estudiando, porque aquí sabemos cuál era lo que Pablo nos decía, que teníamos las conductas que teníamos que evitar, de que nos teníamos que despojar y todas esas cosas que teníamos como parte de una antigua naturaleza, ¿verdad? Y yo quiero recordarles algunas de las que habíamos estado estudiando. Porque como les dije, nosotras vamos a navegar la vida con dos posturas, o en la oscuridad o en la luz. Entonces, la oscuridad y las tinieblas. Le voy a compartir uno, dos, tres, cuatro, cinco. Primero, inmoralidad y excesos. La lujuria, el libertinaje, las borracheras, las orgías. Inmoralidad y excesos. Segundo, conflictos interpersonales. Porque a lo mejor yo veo inmoralidad y excesos y yo no me identifico con una de esas, porque yo no ando haciendo nada de esas cosas. Ah, pero mire la que viene ahora. Conflictos interpersonales. Los celos, las peleas, la gritería, la envidia, el rencor. Si yo estoy practicando estas cosas, la verdad, chica, es que estamos viviendo en oscuridad. Paganismo, ocultismo, la brujería, consultar a divinos y el espiritismo. Tampoco me relaciono, a lo mejor ninguna se relaciona con esa. Deshonestidad y engaño, mentiras, hipocresía y andar en falsedad. Y por último, la número 5, incredulidad y ceguera espiritual, que es el rechazo consciente a la verdad de Dios y la falta de amor al prójimo. Entonces, mira cómo estas cosas, a veces vemos un pecado muy grande y decimos inmediatamente, oh no, yo no practico esas cosas. No. ¿Quién? Yo. No, yo. Lujuria, libertinaje, borrachera. Yo no practico esas cosas. Brujería. Pero también la oscuridad representa
los celos, las peleas, la envidia, el rencor, la hipocresía y andar en falsedad. Así que no estamos supuestas y nosotros, y si usted ve las clases anteriores, nosotros hemos ido en profundidad en esas. Y cuando buscamos el significado, lo que representa, a mí me ha confrontado la palabra y yo me he dado cuenta que hay cosas que yo practico que yo era ignorante y decía no. Pero cuando a la luz de la palabra y Dios nos habla a través de su palabra, tenemos que reconocer con humildad, que decir, mira, Señor, ¿sabes qué? Identifico aquí celos, identifico que soy celosa, o identifico que peleo mucho, por todo estoy peleando. Identifico, Señor, que a lo mejor estoy codiciando lo que tiene mi hermano, mi hermana, y estoy teniendo como esa envidia dentro de mí y quisiera tener lo que tiene el otro. Entonces, es llegar a reconocer a través de la luz de la palabra qué áreas Dios quiere traer luz, porque recuerden que esto va con nuestra identidad. Nosotras nos decimos que somos creyentes, que somos hijas de Dios, pero con mayor bendición que sí, que somos hijas, porque hemos sido salvas por gracia. Con esa bendición también viene una responsabilidad de que nosotras vivamos como hijas de luz. Amén. Así que no estamos supuestas a practicar ninguna obra de las tinieblas porque ya no somos tinieblas. Ya no somos tinieblas. Ahora somos luz. Y aquí no niega una verdad. Esa era nuestra verdad antes. ¿Cuál era nuestra verdad antes? Que sí éramos tinieblas antes. Antes nosotras, algunas de estas cosas las practicábamos deliberadamente y no nos sentíamos culpables, no nos sentíamos nada, vivíamos bajo nuestra propia justicia porque esto es lo que hay que hacer y esto es lo que me gusta y esto hay que darle al cuerpo porque el cuerpo es lo que pide el cuerpo. Y sí estábamos ahí. Y esa era una verdad, estábamos en las tinieblas. Estábamos en las tinieblas, como dice el versículo, porque en otro tiempo, y mire aquí, otro tiempo, y encierre ahí en su Biblia eso, eso es clave, otro tiempo, que no tiene nada que ver con ahora. Entonces, eso no niega una realidad que nosotros vivíamos. ¿Cuándo, chicas? En otro tiempo. Así que nosotras no tenemos tiempo para andar en tinieblas. No tenemos tiempo para seguir practicando esas cosas. En otro tiempo. Así que sí éramos tinieblas. Porque no es que dice estabas en tinieblas. Dice, mire lo que dice. Porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea que esa era parte de nuestra identidad. Porque lo que somos es nuestra identidad. Así que en otro tiempo erais. Eso tiene que ver con mi identidad. Y esa identidad Cristo la cambió. Porque antes, como dice, éramos tinieblas y éramos gobernadas por nuestros deseos pecaminosos. Eso era lo que nos gobernaba. Practicábamos el pecado deliberadamente, estábamos separadas de Dios, sin fe, sin esperanza y en derrota. Pero Dios, pero Dios, chicas, llegó a nuestra vida y lo transformó todo. Mi identidad cambió y ahora
mi realidad y tu realidad es otra. Pero ahora yo les pregunto, y me gustaría abrir aquí micrófono, ¿qué tanto hemos creído y hemos abrazado esa verdad? ¿Cuál verdad? De que ahora somos luz y que ya en nosotros no hay tiniebla. ¿Qué tanto yo he abrazado esa verdad? Porque eso va a depender, chicas, de cómo yo sea diligente en evitar todas estas conductas que acabamos de hablar y de las que hemos estado hablando todas estas semanas. Porque si yo tengo una convicción arraigada de mi identidad, de quien yo soy ahora en Cristo, esto es como agua y aceite, no se pueden mezclar. Pero si yo todavía no he tenido la convicción o todavía sigo ignorante de lo que dice la palabra, de lo que Dios dice, quién yo soy, de lo que Él hizo por mí, si yo no tengo eso claro, se me hace fácil seguir en las tinieblas, porque no estoy convencida de que soy luz, de que ya yo no estoy llamada a practicar las cosas que hacía antes. Ya yo no me puedo justificar de tener la misma actitud. Yo no puedo justificar mis malas acciones o yo no puedo justificar mi pecado porque lo externo me lleve a pecar. No, mi identidad es mi identidad. Pero eso va a depender, chicas, como les dije, de qué arraigada está esa verdad en nuestros corazones para nosotras saber nuestra identidad. Así que en realidad nuestra vida antes no tenía sentido. Íbamos sin rumbo, enfocadas en lo nuestro, buscando nuestro propio beneficio, nuestra propia justicia. Supuestamente moralmente, estábamos bien moralmente, justificando nuestro pecado sin ningún tipo de responsabilidad. Estábamos en tinieblas totales, separadas de Dios, haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos manda, creyendo ser listo. Porque si usted se pone a ver lo que es la vida en Cristo, mire, la vida en Cristo es, yo lo pongo así como dice Jesús. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La vida cristiana, la puedo resumir desde mi óptica y a lo mejor no tiene que ser para usted igual, pero desde mi óptica, yo la vida cristiana, yo la percibo desde la mansedumbre y la humildad, donde yo busco primeramente agradar a Dios, donde yo no ando tratando de defenderme y buscando que yo tengo la razón, juzgando que el otro hace mal, que tú no lo haces bien, o criticando las situaciones que me pasan o las cosas que pasan, sino que soy mansa y humilde de corazón. Y eso no es fácil, ¿verdad que no? Pero recuérdense, ¿se acuerdan como la semana pasada el verso nos decía que Jesús se entregó y nos decía, entréguense, bueno, no me acuerdo específicamente
como era que decía, pero era como que Jesús se había entregado como sacrificio y ofrenda agradable delante de Dios. Así que cuando yo me sacrifico es porque yo hay algo que lo dejo. Y nosotras en en esto de andar en la luz, en esto de nuestra nueva identidad, necesitamos morir a nosotras mismas, chicas. No para que nos pisoteen, no para que, porque miren, si la gente ve a un cristiano, la gente del mundo nos ve como, ay, tú sí eres bobo. Ay, no, contigo hacen lo que te da la gana. ¿Cómo tú vas a perdonar eso? ¿Cómo tú vas a dejar pasar esa falta? No, lo que merece esa gente es esto, esto y esto. Entonces, somos delante del mundo. Somos como bobos, somos tontos, porque buscamos la paz, porque buscamos justicia, porque buscamos extender misericordia y todas esas cosas. Porque antes, en otro tiempo, así éramos, pero ya no. Así que ahora nuestra verdad es diferente, es otra. Ahora nuestra verdad es que somos hijas compradas a precio de sangre, redimidas, y todo esto lo vimos en los primeros 3 capítulos. Todo lo que Dios hizo por nosotras, eh, como el Espíritu Santo ahora es nuestro ayudador y nuestro consolador, para que lo que nosotras en nuestra carne no podemos hacer, a través del Espíritu Santo, nosotras podamos vivir esa vida en santidad. Esa vida que Dios quiere que nosotras vivamos, donde le demos a Él la gloria. Donde como iglesia podamos ser esa luz en medio de las tinieblas. Que mire, otra vez, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz. Nuevamente, chicas, ¿qué tan convencidas ustedes están de que ustedes son luz? ¿Tú estás 100% convencida de que tú eres luz? Y no estoy hablando de la luz, tú eres un ser de luz, tú sabes, como la nueva era y que... No, estoy hablando que Cristo vive en nosotras y que ya en nosotras no puede haber tinieblas porque somos hijas de luz. Así que nuevamente, y como les dije, esto es como un pequeño repaso de lo que ya hemos visto. Eh, y si vemos, Pablo lo repite varias veces, porque en la repetición, chicas, es donde aprendemos. Porque si nosotras, y como yo les dije, y les entregué una página donde ustedes recordaran qué es lo que hemos aprendido, donde ustedes recordaran eran esas conductas que nosotras teníamos que evitar. Porque si nosotras estudiamos este libro de Efesios y ya después brincamos a otro libro, pero nosotras no meditamos, no reflexionamos, no ponemos por obra lo que hemos aprendido, lo único que nos hemos llenado es de conocimiento. Conocemos, conocemos la teoría, pero cuando yo medito en la palabra, cuando yo reflexiono en la palabra y la pongo por obra de manera práctica en mi diario vivir, en mis relaciones, en mis hábitos, en todas esas cosas, ahí es donde yo veo el poder manifestado de la palabra de Dios. Porque si no, nos llenamos solamente de conocimiento. Así que, nuevamente, lo que yo no podía hacer por mí misma fue lo que Dios hizo, enviando a su Hijo a morir en la cruz por el precio de mi pecado. Fue Dios mismo quien nos rescató de las tinieblas para traernos a la luz.
Y si Él me sacó de las tinieblas para traerme a la luz, ¿por qué no seguimos yendo para las tinieblas? Y mira cómo dice otra vez el verso enfoque. Antes éramos nuevamente identidad, éramos. Mi identidad reflejaba una manera de andar. Y esa manera de andar era inmoral. Y como era inmoral, no agradaba a Dios. Iba en contra de Dios. Mas ahora sois nuevamente mi identidad, sois luz. O sea que tengo una nueva identidad que debe reflejar una manera diferente de andar. Entonces, nosotras decimos que somos creyentes, que somos cristianas, pero tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras obras hablan más duro que nuestras palabras. Entonces, decimos, y por lo menos como madres o como esposas, si estamos leyendo la palabra, o si servimos en la iglesia, o si nos conectamos aquí a Bible Journaling y nuestra familia, y estoy hablando directamente de la familia porque es lo más directo que tener, ¿verdad? Esposo, hijo. Pero entonces nuestros actos reflejan tinieblas. ¿Cómo nosotros vamos a ministrar a los propios nuestros y ser luz si nosotras no estamos dando el ejemplo? Así que cuando decimos que somos creyentes, que somos cristianas, hay una mayor responsabilidad en nuestra manera de actuar. Hay una mayor responsabilidad en conocer lo que dice la palabra de Dios, cómo yo debo andar, cómo es que a Dios le agrada que yo ande y ponerlo práctico. Por eso es que a mí me gusta hacer mis estudios, bien prácticos, chicas, que esto a usted no le quede, ay, que no entendí, cómo es que, no, esto es práctico, práctico. Mis relaciones, mi manera de hablar, mi manera de relacionarme con los demás, mi manera de responder, mi manera de amar, mi manera de servir a otros. Ahí es donde todo se ve reflejado. Así que tengo ahora una nueva identidad. Ahora el capitán del timón es Dios. Y a través de su Espíritu Santo es que Él comienza a hacer la obra en nosotros. Siempre y cuando nosotras le demos permiso, porque hay veces que estamos, porque es que yo soy así, y yo lo he dicho aquí muchas veces, es que yo soy así, y Dios me ama como soy. Dios me ama, yo soy así. No, si tú has abrazado tu nueva identidad, tú no puedes seguir en tinieblas. Tú tienes que andar en la luz. Y andar en la luz no es decir, yo ando en la luz, yo soy la luz. No, es hacer lo que representa la luz. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica ser luz, chicas? Primero que todo, implica reflejar a Jesús, copiar sus buenas actitudes. ¿Cómo yo puedo ser luz? Imitando a mi maestro, imitando a mi Señor, siendo como Él, arrepintiéndome cuando Él me deje ver. Mire, una de las cosas, chicas, aquí, tiempo de confesión, tiempo de confesión. Mire, usted sabe que yo me observo mucho, ¿verdad? Porque con esto de estudiar la palabra, y lo digo delante del Señor, yo todo lo que estudio y todo lo que aprendo,
yo busco diligentemente ponerlo por obra, porque yo quiero vivir la palabra de Dios. Y entonces yo me estaba observando pues, ciertas cosas que me irritan, que me molestan. Y yo digo, ¿cuál es la raíz de esto? Chicas, y el fin de semana estuve en un retiro y el pastor estaba hablando de algunas cosas en la iglesia. Chicas, he identificado que soy controladora. Cuando tú me hubieses preguntado el mes pasado que si yo era controladora, yo no, controladora yo. No, yo no controlo nada. Pero identifiqué que soy controladora. Y entonces cuando yo identifico eso, yo le digo, y empiezo, es como que el Señor, como que, te estás dando cuenta, hija. Y yo, ok, Señor, ¿ahora qué yo tengo que hacer? Porque esto de querer tener el control de todo, que al fin del día nadie tiene el control de nada. La gente piensa que tiene el control, pero ninguna de nosotros tenemos el control de nada. El control aquí lo tiene el Señor. Y entonces decía, bueno, Señor, ahora, ¿cómo yo manejo esto? Ayúdame, porque si me está enseñando que soy controladora y que por eso es que me irritan ciertas cosas, ayúdame a soltar, ayúdame a descansar en ti. Y mire, y ha sido tan transformador en pequeñas cosas que yo identificaba empezando, como ustedes saben aquí, de esto de enseñar a manejar a mi hija. Yo se los he dicho. Esto es una cosa que el Señor me ha dado como que suéltate, relájate, deja de querer controlar todo. Hay veces cosas aquí en mi casa con situaciones que a lo mejor me molestan o me irritan. Jenny, suéltalo, no quieras controlar todo. Y eso es lo bonito del Señor, que cuando nosotras podemos identificar esa área de tinieblas en nosotros, nosotros podamos decirle, Señor, ¿sabes qué? Identifico, me arrepiento y me aparto de eso. No quiero ser controladora. No quiero que como la gente no hace las cosas como yo espero que la gente haga, eso me cambie a mí, eso me cargue a mí, eso me frustre a mí. Y el Señor nos ayuda. Amén. Otra cosa que implica ser luz, la santidad, ser apartadas para Dios, ser santo porque Él es santo, ayudar a otros, que mis acciones guíen a otros a Dios. Ejemplo, estamos orando por un esposo inconverso, estamos orando por hijos que están apartados, estamos orando por algún familiar, por algún compañero de trabajo. Usted póngale nombre. Y entonces, como todavía no tenemos la convicción de nuestra identidad, nos ven practicando cosas y haciendo cosas que son de las tinieblas. Y entonces, en vez de dirigir a otros a Dios, nos juntamos con la oscuridad de ellos. Si tú estás tratando con una persona que es irrespetuosa o una persona que tiene mal carácter, entonces, sí, porque esa persona tiene mal carácter o es irrespetuosa, y usted póngale el nombre, identifíquese con lo que usted quiere identificarse. Y entonces, usted ve que esa persona, vamos a dar un ejemplo, usted saluda y tiene una mala cara. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces usted está sonriendo, y usted la saluda, pero usted ve que esa persona, entonces usted la próxima vez que lo ve se pone así, igual que ella o igual que él, con una trompa. Porque como no me saludaste, no, yo no te voy a estar saludando. ¿Para qué la voy a estar saludando si ella lo que me da es mala cara? En vez de ser luz, nos volvemos oscuridad.
Así que nuestras actitudes, nuestras maneras, nuestra conducta, nuestro andar tiene que llevar a otros a Dios. Tienes que alejarte del mal, alejarte. No te puedes dejar entretener por eso. No te puedes dejar entretener. Tienes que despojarte, evitar conductas inmorales. Y nosotros ya estudiamos cuáles eran las conductas inmorales, creo que la semana pasada o la antepasada. La semana pasada. Así que tenemos que alejarnos del mal. Queremos andar en luz, queremos ser luz. Necesitamos vivir con verdad. Necesitamos ser íntegros y caminar con honestidad y justicia. Necesitamos vivir íntegramente. Y la integridad es hacer lo que es correcto aun cuando nadie te está viendo. Mire, yo no sé si quién de ustedes estaba aquí cuando hablamos de lo que era hurtar. ¿Se acuerda que hurtar, que yo les di la diferencia entre robar y hurtar? Y robar era cuando agarrabas algo como drásticamente, que usabas tu fuerza, pero hurtar, y decía que hablaba de hurtar, era cuando hacías algo que tomabas ventaja de lo que otro tenía en abundancia. Eso era hurtar. Ay, mire, eso a mí me quedó en la mente porque yo les dije cuántas veces yo no me llevaba, ay, no, iba y me compraba un café y entonces, ay, tienen esta stevia, esta esplenda, déjame, me la llevo, porque como yo no uso mucha, déjame, aquí hay mucho, déjame agarrarme unas cuantas. Mire, el otro día fui estaba en un lugar y vi los tipos de azúcar que tenían ahí. Los paqueticos de stevia, de esplenda, de azúcar morena. Y me acordé, y me acordé de lo que era hurtar, porque eso me quedó aquí en la mente. Porque si yo no hubiese aprendido eso, si yo no hubiese estudiado eso, en mi ignorancia, yo a lo mejor fuese visto esa stevia y me fuera a agarrar unos 3 4 paqueticos, porque la uso muy poco. Ah, pero para no tener que comprar el paquete grande. Igual estoy aquí comprando cosas, yo tengo derecho a agarrar de aquí. Eso no es integridad. Entonces ve cómo la palabra la podemos aplicar en las cosas tan sencillas de la cotidianidad. Y me acordé de eso ahora. ¿Cómo podemos, qué implica ser luz? Extiendes misericordia y que a veces no es fácil extender misericordia. ¿Y por qué, chicas, por qué se nos hace difícil aplicar la palabra de Dios? Y yo creo que hay dos razones, me parece. Primero, porque el enemigo es nuestro enemigo. Y él para nada quiere que nosotros seamos obedientes. Él lo que quiere es que nosotros desobedezcamos a Dios, ¿verdad? Y otra cosa de que nos cuesta obedecer a Dios es porque pensamos que porque estudiamos algo o leemos algo una vez, ya vamos a cambiar y ya vamos a ser totalmente diferentes. Cuando esto es un proceso de reflexión y de meditación en la palabra de Dios, que conlleva a que nosotras tengamos convicción de pecado. Porque mientras yo no esté con mi convicción de que lo que estoy haciendo está mal, no voy a poner a práctica la palabra de Dios. Entonces tengo dos. Tengo uno que no quiere que yo obedezca. También la carne, porque la carne tampoco, la carne tiene sus deseos y van totalmente contrarios al espíritu. Pero entonces también está, como les digo, esa falta de convicción, esa falta de claridad de cuál es mi identidad, de quién yo soy.
Amén. ¿Cómo puedo ser luz? Hacer todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo puedo ser luz? Hablar palabras de edificación. Quiere decir que yo no tengo que estar criticando a nada ni a nadie. Tengo que agradecer y dejar de quejarme tanto. Esa era otra, chica. No, es que yo les digo que yo soy un proceso yo soy una, como que el Señor está obrando en mí en tantas maneras. Yo soy un proyecto en proceso. Mire, yo no estaba al día, mire, es que usted necesita observarse. Las invito, obsérvense. Lo que piensan, lo que hablan, cómo lo hablan, lo que dicen, cuál es su dialecto interno que usted tiene ahí en la mente, todas esas cosas. Y yo me estaba observando, mire, y yo lo único que hacía era quejarme. Me quejaba de todo. Que hasta un día mi hija me dijo, ay, mami, tú lo único que haces es quejarte. Ay, ya, qué fastidio. Ella no se unió a mi tiniebla, ella era la luz. Entonces, si nos juntamos con gente que también se está quejando, entonces nosotros que estamos llamadas a hacer luz, nos contaminamos también con esa oscuridad. Nosotras fuimos llamadas a hacer la diferencia. Nosotras fuimos llamadas a tener un andar, ¿verdad? Que cuando otra persona, bien sea creyente o no, que nuestra manera de vivir pueda enseñarle a ellos que lo que ellos están haciendo lo pueden hacer diferente, lo pueden hacer mejor, pueden imitar lo que nosotras estamos imitando de Dios. Porque no es a nosotras, es a Dios. Y como nosotras somos imitadoras de Él, lo reflejamos a Él, traemos la luz de Él, entonces nosotras podemos ayudar a la gente que salga de las tinieblas. Y no nosotras está ahí, party en las tinieblas con el otro. Amén. Así que cuando estábamos en tinieblas, chica, eso no lo teníamos que aprender. El chisme, la queja, el rencor, la amargura, la rabia, la envidia, fornicación, todas esas cosas. ¿No las enseñaron? ¿O eso se daba solito? ¿Verdad que se daba solito? Fluía, porque esa era nuestra identidad. Si ahora nuestra identidad es otra, ¿qué está fluyendo de nosotras? Recuerden, todo se relaciona a qué tan clara estamos de nuestra identidad, de a qué nos ha llamado Dios, a quién le pertenecemos. Amén. Así que cuando estábamos en tinieblas no teníamos que aprender nada, porque en nuestra naturaleza pecaminosa todo fluía sin esfuerzo. Por eso es que nos cuesta, porque en la carne seguimos, chicas. Estamos en este estuche. Mientras estemos en este estuche, necesitamos mucho del Espíritu Santo. Entonces antes era fácil, pero ahora es diferente. Tenemos, como dice el libro de Efesios, tenemos que despojarnos para entonces ponernos, para entonces practicar, para entonces andar como hijas de luz. ¿Y cómo yo puedo cambiar mi vida?
¿Cómo yo puedo dejar de ser y de practicar esas cosas que representan las tinieblas? Renovando mi mente, cambiando mi manera de pensar. Mientras nosotras no cambiemos nuestra manera de pensar a la luz de la palabra, nosotras no vamos a poder cambiar, chicas, porque la transformación viene por la renovación de la mente. Porque aunque ya Cristo hizo todo por nosotras, hay una parte que nos toca a nosotras hacer y es creer la verdad y es conocer la verdad, como dice Juan 8:32. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que solamente renovando la mente puedo ah, hacer cambios en mi vida. Necesito conocer a Dios por medio de su palabra. Porque mire todo lo que nosotras hemos aprendido en 15 semanas solamente estudiando Efesios. Yo he aprendido mucho. Yo he podido lidiar situaciones que yo he estado viviendo en los últimos 3 meses con la ayuda de lo que yo estaba aprendiendo en Efesios. Porque mire, si yo no estuviese estudiando Efesios, ay, mi madre, yo no sé cómo yo hubiese eh, lidiado con situaciones que yo he tenido que lidiar. Por eso es que nosotras tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque así es como yo voy a ir conociendo a Dios a través de su palabra. Y mire, como dice el verso 10, el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y la traducción viviente dice el 10, que me gusta mucho esto, y esto se relaciona mucho con lo que le acabo de decir, que necesitamos conocer a Dios. Que mire cómo dice en la nueva traducción viviente, el versículo 10. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Cuando tú averiguas algo, ¿qué tú haces cuando tú averiguas? Usted necesito averiguar. Usted es intencional en buscar información. Usted es intencional en hacer el research, que dicen en inglés, research. Usted es intencional en eso. Y aquí lo dice, averigüen. Y no solamente dice averigüen, averigüen bien lo que agrada al Señor. Así que nosotras solamente vamos a averiguar y a comprobar lo que le agrada al Señor a través de su palabra. Así que estudiar su palabra, chicas, es vital. No es importante, es vital para nosotras andar en la luz. ¿Quieres andar en la luz? ¿Quieres saber tu identidad? ¿Quieres arraigarte en esa identidad para vivir esa vida que Dios te ha llamado para vivir en libertad y experimentar la paz, el gozo, para experimentar el fruto del Espíritu Santo? Necesitas estudiar la palabra de Dios. Porque una cosa, chicas, es que ustedes tengan su devocional, que leyeron una porción bíblica, que oraron un ratito, que escucharon su música de alabanza y se deleitaron ahí un rato con el Señor, ¿verdad? Eso es tu devoción, eso es como tú pasas tiempo con Él y todo. Y eso se supone que nosotros todos los días tengamos ese tiempo con Él. En oración, en una reflexión de un verso, de un verso, pero eso es totalmente diferente a estudiar la palabra de Dios. Y a lo mejor estudiarla no podemos hacerlo todos los días,
Porque para estudiar la palabra de Dios se necesita tiempo, por lo menos 1 hora, 2 horas, anotando, buscando significado, buscando contexto histórico, pidiendo al Espíritu Santo que te dé entendimiento, haciendo tus notas, pensando, orando, buscando en tu diccionario bíblico, buscando y leyendo otras traducciones. Eso toma tiempo y a lo mejor no lo puedes hacer todos los días, pero sí por lo menos 1 vez a la semana tú tienes que buscar estudiar la palabra de Dios, porque eso te va a transformar tu manera de vivir, te va a transformar tu manera de pensar. Y yo no sé, chicas, si volvemos aquí al libro, aquí Pablo, yo no sé si usted está viendo de que Pablo está hablando ya en estos 2 capítulos, el final del 3, todo el 4 y lo que va del 5, él está haciendo un contraste de lo viejo con lo nuevo. Lo que ya no tienes que hacer y lo que sí tienes que hacer. Y no solamente se quedó en una cosa, sino que él está como repitiendo. No sé si usted se ha dado cuenta. Nosotros ya hablamos la semana, ok, que tenemos que ser imitadores de Dios y cómo es lo que es ser imitadores de Dios, que tenemos que andar en amor. Olvídate que no puedes estar practicando inmundicia, fornicación, idolatría, todas esas cosas. Despójate del viejo hombre, desecha toda mentira, airaos pero no pequéis. Y él está ahí en un contraste, lo que eras antes y lo que eres ahora. Y él sigue. Yo decía, y yo cuando leí, yo, pero ¿por qué Pablo tanto si ya me dijiste eso? ¿Para qué le está diciendo eso tanto a la gente? Y entonces, hay algo que hay algo que Pablo intencionalmente hacía esto, por como le dije, es porque así como la iglesia en ese tiempo necesitaba ver cómo era que se veía ser cristiano. Porque a nosotros nos pueden decir, sí, eres salva, eres hija de Dios y todas esas cosas, y tenemos la doctrina, tenemos el conocimiento, pero ¿cómo se ve ser hija de Dios? ¿Cómo esa vida se ve? Cuando yo venía acostumbrada a vivir una vida tan diferente, ahora ¿cómo sé yo qué es lo que tengo que vivir? Entonces, por eso es que Pablo está tanto a la iglesia, y eso aplica para nosotras también, cómo es que yo tengo que andar y cómo es que yo necesito reforzar la identidad nueva que tengo en Cristo. Así que no solamente se trata, como les dije, de hablar y profesar mi fe, pero necesitamos producir fruto. Necesitamos producir fruto. Amén. Y mira, esto es importante. Y si quieres lo anota. La repetición nos forma la manera de pensar. Nuevamente, la repetición, que esto es lo que está haciendo Pablo. La repetición nos forma la manera de pensar. Así que, dicho eso, yo me tengo que repetir la palabra de Dios. Y no como una cosa que la repites y la repites sin tener la conciencia de lo que está diciendo. No, nos tenemos que repetir una y otra vez que somos luz, que somos hijas de Dios. Y por ende, yo no puedo tener participación en las tinieblas. Yo no puedo ser igual que como yo era antes de conocer a Cristo. Hay cosas que Dios cambia en el instante. Por lo menos mi esposo decía que antes de conocer al Señor, él hablaba muchas groserías. Y usted ve ahora a mi esposo
a veces él me dice, porque yo no lo conocía en ese tiempo, pero a veces él me dice cómo era. Y yo no puedo creer que él era así. Pero él dice que cuando él recibió al Señor como su Salvador, algo que le pidió, dos cosas le pidió él, que lo sanara de migraña, porque él sufría de migrañas, y que le limpiara su boca. Y Dios lo hizo. Dios lo sanó de migraña y Dios limpió su boca. Y él nunca habló más grosería. Y Dios lo sanó de migraña. Entonces hay cosas que Dios va a hacer cuando llegamos a Él. Él las va a cambiar en nosotros. Pero hay otras que nos toca a nosotras ejercer disciplina para cambiarlas, para crecer, creerle a Dios que sí podemos cambiar. ¿Que es difícil? ¿Quién dijo que era fácil? No es fácil, pero es posible. ¿Y por qué es posible? Porque yo me afianzo y pongo como fundamento a Cristo y mi identidad en Él. Con eso es más que suficiente. Mi identidad en Cristo es lo que me va a ayudar a mí. Saberla, abrazarla, es lo que nos va a ayudar a nosotras, chicas, a nosotras a hacer esos cambios que necesitamos hacer. Así que recuérdalo, repítelo. Soy luz, soy luz, soy hija de Dios. Lo represento a Él. Y repítetelo, repítetelo. Que cuando te veas en situaciones y practicando cosas que no van en lo que es de Dios, tú puedes decir, no, es que esto no va conmigo y yo no, y yo me despojo, me niego a seguir igual. Y Dios te va a ayudar. Y el Espíritu Santo te va a dar la fuerza y te va a dar la victoria para vencer, para cambiar, para vivir esa vida que Él quiere para ti. Amén. Así que por eso es que lo que le acabo de decir, no podemos ser partícipes de las tinieblas. El incrédulo, y con esto termino, el incrédulo debe saber que el creyente vive diferente, que nosotros tenemos que vivir ay, se me olvidó la palabra, en coherencia. Nuestra manera de vivir tiene que ir en coherencia con lo que profesamos, pero necesitamos tener nuestra identidad clara. Y como nosotras somos luz, a ayudar a otros a que nuestra luz ilumine las tinieblas de ellos. Y no que las tinieblas en lo que ellos están, nosotros seamos seducidos por eso y entonces seamos dos en lo mismo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, y con esto termino, con este ejemplo. Cuando usted por lo menos se viste con pantalón negro o algo negro y usted está en la casa y se ve y de repente si es de noche o yo no sé, y usted no ve bien y usted sale a la luz o sale al sol o usted ve que esa cosa tenía toda llena de pelusa y usted no había visto que eso estaba lleno de pelusa y usted dice, "Ah, pero es que mira cómo estaba esto". No lo habías visto porque no había luz. Igual, a veces cuando limpio yo la cocina en la noche, yo limpio la cocina en la noche y claro, mi luz es como tenue en la cocina, pero cuando yo abro las ventanas en la mañana, yo digo, y yo limpio esta cocina, yo no sé cómo yo limpio esta cocina, porque le ve que no quedó limpia. Así tenemos que hacer nosotros. La luz de Cristo que vive en nosotras, la luz que somos nosotras.
porque lo dice la palabra. Ahora sois luz en, en Cristo. Esa luz de nosotras tiene que hacerle ver al otro lo que necesita cambiar. Pero yo no puedo ser luz si yo todavía estoy en tinieblas. Si yo todavía estoy practicando esas cosas inmorales que no le agradan a Dios. Así que con eso leo nuevamente el versículo que tuvimos esta semana, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Amén. ¿Algún comentario antes de ir a la conclusión? ¿Algún comentario, algo que quieran compartir? Si me das la oportunidad, me gustaría compartir algo rápido. Claro, Bueno, claro. que hay tanto que compartir, ¿verdad? Pero Ujú, eh, yo quería hacer como una reflexión en lo que es la vida del cristiano o los que estamos en la luz, a las tinieblas. Y ahí hay una línea ujú, muy delgada, que a veces, tú lo mencionaste que te gusta observarte mucho. Yo soy también una persona de esas que cualquier lección, cualquier sermón, todo lo que escucho siempre es como para autoanalizarme y darme cuenta en qué puedo mejorar o qué estoy haciendo mal, porque a veces uno no lo ve. ujú, Entonces sucede mucho, y esto lo he visto bastante, que a veces sabemos algunas personas que nos ponemos el vestido de cristianos cuando estamos en la iglesia. O sea, ujú, somos cristianos, estamos en la iglesia, me pongo un vestido. Entonces, cuando salgo o cuando no estoy haciendo algo, como que me quito ese vestido y me pongo el otro. Aquí estamos hablando de que no tenemos que vivir en las tinieblas ya, porque antes éramos tinieblas, ahora ya no. Se supone que entonces ahora tenemos que no ser partícipes de las cosas que aunque a veces parecieran que no son malas, que no, pero no van de acorde con la luz. Y ahí es donde tenemos la responsabilidad nosotras de poder identificar. Yo a mí he perdido amistades cristianas porque no soy partícipe de sus chistes. Porque después de salir de la iglesia, de repente vamos a hacer un convivio para socializar, que es muy lindo socializar, pero por eso lo voy a repetir, hay una línea muy delgada ujú, donde piensas que, ok, ya salí de la iglesia, ya hicimos, ahora estamos libres, ahora podemos reírnos, podemos hacer, sí, podemos reír, pero sanamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando empiezan a decirte? Yo simplemente le digo, o sea, no participo, me quedo seria y le digo, ¿sabes qué? Eso no va conmigo, aunque me han tachado de que, uy, se cree muy santa. No, no me creo, soy santa y trato de hacerlo mejor y creo que tenemos una responsabilidad muy seria, ujú, que tenemos que tener cuidado de cositas así pequeñitas que parecieran que no, pero ya ahí estaríamos haciendo partícipe de ujú, cosas que no van de acuerdo o sea, como yo soy en la iglesia, yo debo de ser en la casa, en el trabajo, en la tienda, a donde quiera que yo voy, yo debo de representar. No hay con que hoy dejo aquí esto y ahora yo puedo hacer el otro. Entonces creo que es muy importante darnos, estar siempre alertas, identificando y no ser partícipes, porque las demás personas nos observan. ujú, Entonces dice, ay, no, pero es que eres aburrida, mira, ella es bien social. Bueno, su relación con Dios cómo está, no sé, yo no soy para juzgar, ¿verdad? Pero creo que todos tenemos que estar de acuerdo a lo que dice Pablo. Pablo aquí menciona mucho y creo que esto es pues un recordatorio para los que ya tenemos muchos años. Debe de haber un cambio. Yo mirando, me puse a recordar cuando mencionaste lo de tu esposo. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, a los 17 años conocí el mensaje, a los 17 añitos.
yo hacía cosas por naturaleza, o sea, que, o sea, nunca me ponía a pensar lo que yo hacía, si estaba, claro, había cosas que uno dice, eso está mal, pero automáticamente cuando yo empecé a estudiar la palabra, primero empecé a estudiar la palabra de Dios como para información, porque yo quería aprender. Y yo era muy devota de las imágenes, muy devota, muy devota. Entonces yo siempre decía, ok, yo quiero aprender, pero conservando mi creencia. Cuando yo abrí la Biblia, obviamente uno no sabe ni por dónde comenzar. Entonces yo la abrí y se abrió en Éxodo, los mandamientos, los 10 mandamientos. Ujú. Y yo ahí empiezo a leer y yo decía, no, no, pero, o sea, no. Entonces, así fue. En mi mente yo no iba a cambiar, pero Dios me cambió a mí. Ya cuando fui estudiando, fui aprendiendo porque tenía una hambre tremenda. Ya después yo tenía una tremenda imagen atrás de mi cama, grandísima. Y yo decía, yo siempre entre mí decía, no la voy a quitar, no la voy a quitar, porque yo creo en la Virgen. Pero ¿saben qué? Llegó un día donde me puse yo solita a observar y yo dije, ¿para qué tengo eso? Sí, o sea, no, esto no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces Dios te va cambiando cuando tú, a lo que quiero llegar, que Dios nos va cambiando, nos va transformando cuando realmente lo buscamos de corazón. Y el Espíritu Santo nos habla a nuestros sentidos y Él nos dice cuando nosotros estamos haciendo algo incorrecto. Ujú. Tenemos que aprender a escuchar la voz, porque Él nos va a decir en esa ocasión y en otra ocasión cuando de repente yo quería hacer cosas que yo decía, pero ¿por qué ahora me molesta hacerlas? Si esto no es malo, pero cuando la voz del Espíritu Santo te llama, es porque esto no está de acuerdo a la luz. Entonces, tenemos que representar a la luz. No somos perfectos, no vamos a alcanzar la perfección aquí, Ujú. pero sí tenemos que trabajar para ir cambiando nuestro carácter, nuestros hábitos, porque si ustedes recuerdan, la Biblia dice que lo único que llevaremos al cielo, ¿qué es? Nuestros caracteres, ¿verdad? ¿Y qué es nuestros caracteres? Nuestras costumbres, nuestros hábitos. Eso es el carácter, nuestros hábitos. Así que tratemos de cultivar buenos hábitos. Amén. Amén, sí. Y mira, madre, y lo que acabas de decir todo es, como vuelvo y digo, nuestra identidad. Cuando sabemos de quiénes somos, a quién le pertenecemos, a quién representamos, y eso lo tenemos, esa convicción, el Espíritu Santo morando dentro de nosotras, eso tiene que producir un cambio en nosotras. Porque es que Dios no se contradice. Es que si el Espíritu Santo, chicas, está morando en nosotros, está gobernando nuestras vidas, no vamos a ser perfectas ni todas nuestras áreas van a cambiar de sopetón, pero si hay un proceso de santificación y de transformación, que eso primero lo ves tú, porque hay cosas que el Espíritu Santo trabaja en ti, que son pensamientos que tú tienes, actitudes que tú tienes que a lo mejor no las refleja, pero tú sabes que estás pensando mal, pero tú sabes que estás teniendo estos sentimientos y todas esas cosas. El primero que va a ser testigo de la transformación que Dios está haciendo en ti, eres tú misma, porque tú misma sabes de que tu pata cojea, que a lo mejor otra gente no lo sabe, pero tú lo sabes. Y después que el Señor está obrando en ti, entonces tú vas a producir un fruto que va a ser de bendición al otro. Entonces ahí esa gente va a ver en ti un creyente genuino. No un creyente perfecto, pero un creyente genuino. Un creyente humilde que reconoce que no es mejor que el otro porque tenga mayor madurez espiritual. Al contrario, reconoce que de no haber sido por Dios, por su gracia, por su misericordia, tú no estuvieras donde estás. Así que mientras más crecemos y mientras más el Señor nos da crecimiento, porque es Él el que da el crecimiento, más fruto de humildad y humillación y servicio y entrega
hay en nosotros como creyentes. Eso es una verdad absoluta. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada una de nosotras. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada una de nosotras. Así que, conclusión, ¿cómo puedo aplicar esto a mi diario vivir? Aunque ya lo dijimos. Pero aquí yo me hice dos preguntas. Primero, ¿qué me enseña todo lo que nosotros acabamos de estudiar? ¿Qué me enseña esto sobre Jesús? ¿Qué me enseña esto de Dios? A mí, porque acuérdense, chicas, que la aplicación tiene que ser personal a lo que Dios te habló a ti. Porque yo sé que aquí Dios a todas nos habló de una manera diferente. Entonces, cuando tú vas a la aplicación de lo que acabamos de hacer ahora, tú tienes que hacerlo personal para ti. Y en este caso yo me pregunté, ¿qué me enseña todo lo que yo estudié de Jesús? Y me enseña que como le dije, como dijimos, no es fácil cambiar. Pero ¿qué me enseña de Jesús? Que Él vino aquí a hacer la voluntad de su Padre. ¿Para qué? Para que yo fuera salva. Y para hacer Dios, para Jesús, hacer la voluntad del Padre, Él se tuvo que negar a sí mismo. Porque Él le dijo a Dios, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Él vino a negarse a Él mismo para hacer la voluntad de Dios. Y como yo aprendo eso de Él, y a mí la palabra me dice, ser imitadores de Él, entonces yo tengo que reconocer que para yo cambiar, yo necesito sacrificar mi yo, sacrificar mis deseos, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Yo necesito sacrificar eso para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué me enseña esto? Y entonces mi segunda pregunta es, ¿qué me enseña esto sobre mí? Que necesito observarme. Todos los días necesito observarme. Cuando voy en la noche, hago como una reflexión de mi día. Ok, ¿qué hice? Y pedirle al Espíritu Santo, porque a veces nosotras vemos qué cosa, ay no, si estuvo bien, pero cuando el Espíritu Santo te recuerda y te dice, mira, esto no lo hiciste bien, la manera en que manejaste esto, eso estuvo mal, te me fuiste mucho, te me emocionaste mucho, tienes que hacerlo diferente. O mira, estabas quejándote mucho, practica mañana más la gratitud, enfócate en lo positivo, enfócate en lo que yo estoy haciendo. Entonces, pedirle al Espíritu Santo que no, que Él sea el filtro por el cual nosotras observamos nuestros días. Así que observo qué cosas sigo practicando y soy sincera. Como les dije, el Señor me mostró que yo era controladora. Entonces ya, como el Señor me mostró que era controladora, yo estoy diligentemente trabajando en eso, soltando el control, porque yo identifiqué que el control me estaba llevando a un lugar de tiniebla, no a un lugar de luz. Y por último, es que me recuerda que yo soy hija, y tengo un padre al cual debo obedecer. Que así como yo quiero que cuando yo le doy un consejo a mi hija por su bien, ella lo tome, lo obedezca, saber de que Dios hace lo mismo conmigo, que yo también soy hija, que hay una autoridad encima de mí, que es Dios, y que yo quiero y que necesito obedecer. Amén. Así que esa fue mi aplicación
Y ya saben que yo siempre les doy a ustedes unas preguntas donde usted puede reflexionar y como meditar más en la palabra que se estudia. Y yo les hice tres preguntas en la paginita y las preguntas son, ¿hay alguna área de oscuridad o secreto en tu rutina que necesites sacar a la luz hoy? ¿De qué forma práctica puedes producir frutos de bondad, justicia y verdad en tu hogar o trabajo en esta semana? Y por último, ¿cómo puedes reprender o apartarte del mal sin dejar de ser una influencia de luz para otros? Y saben que tienen su verso donde lo desarrollan para que solamente lo que viene a su mente, de lo que estudió, de lo que vio, usted va en esta paginita, que es esta, yo no sé, esta paginita, ve que es, aquí usted va a desarrollar el versículo en sus propias palabras, qué fue lo que usted entendió, qué fue lo que usted le quedó de la clase, de lo que hizo de sus notas. Y entonces usted lo hace como para traer a memoria todo lo que se estudió en esta semana. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? La mañana les comparto la semana 16 para que impriman sus páginas y tengan su material para la semana que viene. Si hay alguien que quiera decir algo, compartir algo. Si no, chicas, para orar y despedirnos y tomar la foto. La foto que no puede faltar, chicas. Bueno, gracias a todas por conectarse. Así que, como no hay nadie que quiera hacer ningún comentario, madre, tú nos puedes despedir en oración. ¿Sí? Claro que sí. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder aprender de tu palabra. Gracias, porque ya no estamos en las tinieblas, sino que estamos en la luz. Tú nos veniste a liberar, nos veniste a salvar y nos vienes a indicar el camino, Señor, que debemos de seguir. Ayúdanos. Todas las que estamos aquí estamos con un propósito, porque queremos aprender, queremos seguir creciendo, queremos seguir conociéndote, Señor. Ayúdanos a que podamos siempre superar los desafíos de este mundo, Señor. Hay tantas cosas que nos distraen de tu luz, pero no permita, Señor, que volvamos a la oscuridad. Permite que siempre podamos caminar contigo y que podamos prepararnos y sobre todo, Señor, que podamos dar testimonio de ti a todas aquellas personas a nuestro alrededor, que ellos puedan mirar en nosotros el amor, la bondad, la misericordia que tú tienes hacia ellos, Señor, que de alguna manera, Señor, podamos transmitirles el gran amor. Ayúdanos a comprender cada día más, a mantenernos en tu palabra y a seguirte representando, Señor. Gracias, una bendición especial sobre cada una de mis hermanas que están aquí, Señor, y síguenos animando, síguenos dando esa sabiduría que solamente tú nos puedes dar. Todo esto, Señor, te lo agradecemos, no porque nosotros tenemos méritos, sino por la sangre preciosa que tú derramaste en el Calvario por la vida de cada uno de nosotros. En tu nombre poderoso lo pedimos. Amén. Amén, 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 amén. Chicas, Amén. camaritas, quiero verlas. A verlas. Foto. Carmen, te conectaste, Carmen. Hola. Manaísa, Stephanie, Saura, ustedes se conectaron más tarde. Por eso no las había visto, mis amores. Chicas, necesito un favor. Las que se conectaron. Ustedes todas si se conectaron, ustedes están en el chat, ¿verdad? Donde yo comparto todo. Yo les puedo pedir un favor. Después que termine la clase,
vaya al chat y escriba en breve lo que le parecen a ustedes estas clases, para que más y más mujeres se animen a entrar, a que se conecten, a que disfruten esto que nosotras disfrutamos cada jueves que nos conectamos en cada estudio. ¿Me prometen que lo van a hacer? Sí. Ok, cuento con ustedes. Ok, chicas, a la one, a la two, a la three. Otra, otra, otra. ¡Mua! Las amo. Nos vemos el próximo jueves. Semana Nos vemos. 16. ¡Mua! Dios, Dios.